Bendiciones en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Te saluda tu hermano Menelio. Bendito sea Dios amado. La Santísima Virgen María es Inmaculada Concepción. ¿Por qué? Porque fue preservada de toda clase de contaminación pecaminosa. Ella es sin mancha de pecado en el momento de su concepción hasta el fin del curso de su vida. Porque Dios la preservó de toda mancha de pecado por la misión que ella tenía. Ser la madre del Mesías, la madre del Emmanuel, madre de Dios. San Mateo 1:23. Pero, ¿por qué la Santísima Virgen María, si es inmaculada, realizó una acción cultural y litúrgica que corresponde solamente a persona que está manchada de pecado? Presentar un animal en el templo como propiciación del pecado, porque esto hizo la Virgen María con San José. Después del parto, prescribe la ley de Moisés en Levítico capítulo 4. Toda persona que haya cometido pecado debería presentar un animal en el templo para que el sacerdote pueda sacrificar, matar al animal en expiación del pecado de aquella persona que haya cometido pecado. El animal muere en vez del pecador, porque dice Romanos 6:23, el precio del pecado es la muerte. Aquella persona debería morir a causa de su pecado, pero muere el animal en vez del pecador. La palabra dice en Levítico 12, versículo 2 al 7, cuando una mujer queda embarazada y dé a luz, ya sea varón o niña, será impura, inmunda, contaminada de pecado. Cuando se cumpla el término de la purificación, la madre deberá llevar un cordero, un par de paloma o un par de tórtola como sacrificio por el pecado. Esto hizo la Virgen María. Está prescrito en la ley. Todas mujeres, después de dar a luz, cuando se cumpla los días necesarios de purificación, debería llevar un animal en el templo de Dios para sacrificar, para que ella pueda quedarse nuevamente pura. Es decir, se le pueda borrar la mancha de contaminación de su pecado. Pero si María es inmaculada, ¿por qué presentó esto, amado? Dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 5, versículo 12, que por un hombre ha entrado el pecado en el mundo. A consecuencia de este hombre, todo experimenta la muerte, pues el precio del pecado es la muerte. Bendito sea Dios. En Salmo 51:7, el niño es concebido en el vientre de su madre ya pecador. El niño, estando ya en el vientre de su madre, sin cometer pecado, ya está manchado con el pecado original que cometieron nuestro primero padre, lo que dice Romanos 5:12. Bendito sea Dios. La Virgen María la encontramos en San Lucas capítulo 2, versículo 24, presentando sacrificio, lo que ordena la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palomas. Pero ¿por qué hizo esto María si ella es inmaculada? ¿Por qué presentó este sacrificio que debería solamente presentar una mujer impura, una mujer pecadora, una mujer que está manchada de pecado? Si María es inmaculada y realizó esta acción, significa de que la iglesia miente y que ella no es inmaculada, sino que es una pecadora. Amado, el Levítico habla de que cuando una mujer dé a luz a un varón o una niña se queda impura, porque ese niño fue concebido en el vientre de su madre, según Salmo 51:7, ya contaminado del pecado original. Y esto al nacer deja impura a su madre. Pero la palabra de Dios dice en San Lucas capítulo 1, versículo 35, de que María se queda embarazada del Hijo de Dios Altísimo, al quien todo el mundo lo llamará el Santo. Es el santo ser de Dios que está gestándose en el vientre de María. 7 hijos de Dios Altísimo, llamado el Santo de Dios, al nacer, y si su madre se queda impura, inmunda, manchada de pecado, eso significa de que su hijo lo está manchando de pecado. Pero eso es algo absurdo, que este Hijo de Dios, el santo ser de Dios, llamado Jesús, que nace de la Virgen María, no puede ser que deje a su madre impura. Este niño que solamente cuando una mujer hemorroica tocó su manto, se quedó pura, sanada. Este hombre que dice San Juan el Bautista, San Juan 1:29, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es imposible
que le deje manchada de pecado a su madre. Es imposible que le deje impura o inmunda a su madre. Bendito sea Dios de la gloria. Amado, la palabra dice en Gálatas capítulo 4, versículo 4, el Hijo de Dios nacido de mujer, es decir, nació de la Virgen María, nació bajo la ley de Moisés. Nació bajo la ley de Moisés el Hijo de Dios llamado Jesús. Esto es porque su madre, la Virgen María, estaba bajo la ley. ¿Qué es estar bajo la ley? Estar bajo la ley significa de que toda persona debería cumplir la ley. Cualquiera de las personas que incumpla la ley está transgrediendo la ley y por consecuencia comete pecado, pues está violando la ley de Dios. Jesús nació bajo la ley, debería cumplir toda la ley. María estaba bajo la ley, debería cumplir toda la ley. Si ella deja de cumplir una de las leyes, entonces ella transgrede y comete pecado y se vuelve pecadora y deja de ser inmaculada. Bendito sea Dios, amado. La palabra dice en San Lucas capítulo 2 versículo 21 que el mismo Jesús, siendo el Santo de Dios, el Hijo de Dios, cumplió la ley de la circuncisión. Jesús no necesitó circuncidarse, pues la circuncisión es para marcar, para sellar que pertenece al pueblo de Dios, que es hijo de Dios. Jesús es hijo de Dios, pertenece a Dios, siendo circuncidado o no. Pero ¿por qué cumplió esta ley? Para no transgredir la ley, fue circuncidado, porque nació bajo la ley. Bendito sea Dios, amado. También dice la palabra de Dios en San Lucas capítulo 1 versículo 38 de que María es la esclava del Señor. María cumplió la ley, sacrificar un animal en el templo, porque ella es la esclava más fiel, la más obediente, la más humilde, que se sometió totalmente a la ley de Dios. Ella no transgredió la ley del Señor. Por eso cumplió esta ley que está prescrito en Levítico capítulo 4 y Levítico capítulo 12. Ella por eso hizo esta expiación de animal, este sacrificio de animal en el templo para no transgredir la ley. Dice la palabra de Dios en San Marcos capítulo 1 versículo 4 de que Juan el Bautista predicó el bautismo de arrepentimiento para el perdón de los pecados. Jesús en San Marcos capítulo 1 versículo 9 llegó hasta el río Jordán, se sometió a este bautismo que realizaba Juan. Pero Jesús no era un pecador, Jesús no necesitaba arrepentirse, pero Jesús cumplió este bautismo de arrepentimiento y para el perdón de los pecados. Siendo que Jesús es santísimo, inmaculado, se sometió totalmente a la ley. Dice la palabra en San Mateo, capítulo 3, versículo 15, que Jesús viene para cumplir toda la ley. Se somete totalmente en plenitud a la ley, al igual que su madre. María se somete totalmente a la ley de Moisés, al igual que Jesús. María, sin necesidad de hacer expiación, porque es inmaculada, lo hizo. Jesús, sin necesidad de bautizarse, porque no debería arrepentirse, porque no tiene pecado, lo hizo para cumplir la ley. La palabra dice en San Lucas capítulo 2 versículo 23 el por qué la bienaventurada Virgen María Santísima se sometió a esta ley, para que pueda cumplir lo que está prescrito. Por eso, amado, la Virgen María hizo este sacrificio, cumpliendo la ley, obedeciendo en plenitud lo que ordena la ley de Moisés. Amado, la Santísima Virgen María es inmaculada. Satanás busca manchar a la Madre de Jesús con cualquier pecado, tergiversando la palabra de Dios. Por eso, no permitas que nadie te engañe. Que Dios bendiga tu vida.